La expansión del PIB prevista para 2026 se reduce, principalmente como consecuencia del resultado de este primer trimestre. En contraste, para 2027 se anticipa un rango de crecimiento más elevado, impulsado en parte por un mayor dinamismo de la inversión. En cuanto a la demanda interna, no se observan revisiones significativas a nivel agregado, aunque sí cambios en su composición, especialmente en el año 2026. En particular, se proyecta un mayor empuje del gasto público y un menor impulso del consumo de los hogares, cuyos fundamentos se han debilitado. La inversión también se revisa a la baja para este año como resultado de datos efectivos menores a los previstos. Sin embargo, sus proyecciones de mediano plazo aumentan. Las perspectivas para la inflación siguen considerando que la variación anual del IPC retornará a valores del orden de 3% durante el segundo trimestre del próximo año. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Esto es Más 569, el podcast, episodio 131. Soy su productor, editor y presentador Jorge Garretón. Es viernes 19 de junio. En este episodio, la economía, el IPOM, que es el informe de política monetaria que emite el Banco Central trimestralmente, y el desastre fiscal que se está desatando en nuestro país. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Como medio independiente para nuestro desarrollo y crecimiento, requerimos de tu ayuda para seguir creciendo. Más 569 en YouTube. Necesitamos tu like. En Spotify, selecciona el símbolo más. Así para que otras personas accedan al podcast. Por eso es importante que des like, que comentes, te suscribas y compartas. Vamos al episodio 131 de Más 569, el podcast. No es una situación crítica aún. Es una situación de riesgo fiscal. El informe que entregó el Banco Central en este segundo informe de política monetaria, el IPOM, del mes de junio de 2026, en el Senado, en la Comisión de Hacienda del mismo Senado, Rosana Acosta, presidenta del Banco Central, dio a conocer la realidad de nuestra economía, en particular cómo la realidad fiscal y económica del país está en un punto de preocupación. Desde el punto de vista de la salud, digamos que estamos en la UCI con cuidados intensivos. Veamos lo que informó Rosana Acosta al Senado. Iremos por parte. Primero, el desglose del IPOM del mes de junio. El segundo informe de la política monetaria del Banco Central para este 2026 segundo trimestre, para el mes de junio. La inflación subió rápidamente en estos últimos meses, como se previó en el informe de marzo, debido al alza del costo de producción causada por la guerra en el Medio Oriente, el bombardeo de Estados Unidos y Israel a Irán y el cierre del estrecho de Hormuz, donde circula la gran mayoría de buques con carga de combustible para los mercados globales. La variación anual de los precios, el IPC, subió un 3,9% en mayo debido fundamentalmente al aumento del valor de los combustibles, y este valor fue traspasado, digámoslo, a la ciudadanía por la no aplicación del MEPCO. Ahora, dice el Banco Central, al excluir los precios de alimentos y energía como combustibles, la inflación se ubica en torno a la meta del 3%. Correcto, preciso, pero dice exclusión de alimentos y energía, es decir, saquemos todos los alimentos que están impactando
en el IPC, que es la economía, o la inflación, mejor dicho, subyacente, ese que impacta directamente en la inflación por los riesgos, en este caso, de los combustibles, el aumento del precio de los combustibles, el Ministerio de Hacienda que no aplica el MEPCO, por ende empezamos a pagar el valor total del precio del combustible en el mercado nacional, impactando a toda la cadena productiva de alimentación, de distribución y en gran medida a la gran mayoría de la economía. Por eso que si se excluye alimentos y energía, combustibles, la inflación se ubica en torno al meta de 3%. Pero la realidad no es así. De todos modos, dice el Banco Central, hay riesgos porque el shock de precios del petróleo fue significativo y el banco dice hay que seguir evaluando cómo lo absorbe la economía. Es decir, nosotros, porque el Estado no nos está ayudando a absorberlo. De acuerdo con las proyecciones del Banco Central, la inflación, según el Banco Central, regresará al rango meta el segundo trimestre del 2027. Recordemos que la inflación llegó al rango meta en marzo del 2026. En el corto plazo, el IPC mensual debería reflejar el descenso del precio del petróleo sin descartar incluso tener registros menores a cero en algunos meses, expresa el Banco Central. Es decir, la inflación subyacente, esa donde nosotros compramos, debiese bajar. Aún así, los riesgos inflacionarios siguen siendo importantes y, dice el Banco Central, debemos seguir atentos a la evolución de los precios, combustibles, alimentos y toda la cadena de producción que requiere combustibles para ser movida. El Consejo del Banco Central acordó mantener la tasa de interés de política monetaria en un 4,5%, decisión adoptada por unanimidad de sus miembros. En el ámbito externo, el conflicto del Medio Oriente se mantiene como el principal foco de atención al alza del precio del petróleo, que ha afectado a la inflación efectiva y las expectativas de inflación en diversas economías, mientras que en general la actividad global ha permanecido resiliente. Es en ese contexto, bancos centrales globales han mantenido un mensaje de cautela. Algunos, como el Banco Central Europeo y el de Japón, han comenzado a concretar aumentos en sus tasas rectoras, es decir, controlar la inflación en Europa y en Japón. En el ámbito local, Chile, la actividad se contrajo en el primer semestre de este año, resultando por debajo de lo esperado del IPOM de marzo. Es decir, el IPOM de marzo no contempló una contracción de la economía chilena. Recordemos que en abril el IMASEC reflejó un negativo 1,2%, es decir, se contrajo la economía, fue más chica. En otras palabras, eso significa contracción, una economía más chica. Resultado por debajo de lo esperado del mes de marzo, del IPOM, del mes de marzo del Banco Central. La diferencia, dice el Banco Central, se explicó en gran parte por el magro desempeño de rubros vinculados a recursos naturales y habló particularmente del cobre. Pero yo agregaría otro elemento, la construcción. Por el legado del gasto no se observaron diferencias, dice el Banco Central, en el agregado, aunque sí hubo cambios en su composición. Agregados son la cantidad de rubros en la economía. El consumo privado mantuvo su dinamismo. ¿Por qué, digo yo, o el análisis, que la gran mayoría de los chilenos y chilenas se preocuparon de abastecer sus despensas, previniendo cualquier aumento de precios más adelante? Sigue el Banco Central, mientras el consumo del gobierno tuvo un fuerte repunte, la formación bruta de capital se debilitó, es decir, no se está generando riqueza. Eso es lo que nos está diciendo. En el mercado laboral se observa un aumento de la tasa de desempleo en un contexto de débil creación de empleo, 9,1%. Y nuevamente apunto hacia la construcción. Usted
cuando camina por las calles y observa el horizonte, si no ve grúas de construcción, significa que la economía está detenida, significa que el desempleo es alto. En cambio, si usted camina y ve grúas, muchas grúas en el horizonte, significa economía dinámica, significa desempleo bajo, que en Chile rondea alrededor del 6%. Bueno, hacia adelante proyecta el Banco Central un mayor empuje del gasto público. Es decir, el gasto debe estimular la economía, el gasto público, ese mismo gasto que el ministro Jorge Quirós de Hacienda del gobierno de José Antonio Kast ha venido reduciendo desde el 11 de marzo del 2026, cuando asumió la cartera de Hacienda y este gobierno entró a regir. Entonces, dice, se proyecta un mayor empuje del gasto público y un menor impulso del consumo de hogares. Es decir, los chilenos nos estamos guardando la plata en el banco para no gastar, previniendo cualquier crisis o shock económico. Los fundamentos, dice el Banco Central, se han debilitado. Los fundamentos de la economía. La inversión también se revisa a la baja para este año, aunque sus proyecciones a mediano plazo aumentan. Es decir, este país que presuntamente no estaba abierto a la inversión y este gobierno lo iba a abrir a la inversión y salieron al extranjero a invitar a inversionistas, no han llegado. Y recordemos que en el periodo de Boric, los 4 años, la inversión extranjera directa fue de más de 60.000 millones de dólares. Entonces el Banco Central también se revisa a la baja para este año, aunque su proyección de mediano plazo aumentaría en mediano plazo, porque hay proyectos en la cartera de inversiones que están en su proceso de aprobación, que vienen desde antes, particularmente los 60.000 millones de inversión privada internacional directa, como por ejemplo el hidrógeno verde en Punta Arenas, el hidrógeno verde en Antofagasta, el hidrógeno verde en Quintero, en Talcahuano. La inflación total subió rápidamente producto del shock provocado por el conflicto del Medio Oriente. La inflación anual del IPC llegó al 3,9% en mayo, empujada por el alza de los precios de los combustibles. La inflación subyacente, sin los volátiles, no ha mostrado mayores cambios en los últimos meses, 3,2 anual el mes de mayo, dice Rosana Costa del Banco Central, reflejando un traspaso del shock de costos similares a patrones históricos. Las expectativas de inflación a 2 años de plazo de la encuesta de expectativas económicas, es decir, encuestas a otros economistas de las diversas bancas y centros de estudios, se ubica en un 3% y de la encuesta de operadores financieros de un 3,1%. Los operadores financieros son aquellos que invierten capital institucional. El Consejo del Banco Central estima que el balance de riesgo para la inflación se ha ido equilibrando, aunque el escenario macroeconómico sigue sujeto a un grado de incertidumbre mayor al habitual. Ahora escuchemos a la presidenta del Banco Central, Rosana Costa. Iremos desglosando sus dichos durante la exposición que ella hizo, que duró más o menos 40 minutos, pero no serán los 40 minutos que escucharemos. Vamos desglosando los puntos centrales de los dichos de Rosana Costa. La presentación de este informe se enmarca en un escenario macroeconómico caracterizado por la incertidumbre. Acorde con lo que proyectamos en nuestro informe de marzo, la inflación total ha aumentado con rapidez, impulsada por el significativo shock de costos derivados del conflicto en el Medio Oriente. Por su parte, durante el primer trimestre, la demanda interna evolucionó en línea con lo previsto, mientras que la actividad sorprendió negativamente, asociado en gran medida al desempeño de sectores vinculados a recursos naturales. En el ámbito externo, el aumento del precio del petróleo tras el cierre del estrecho de Hormuz ha llevado a alzas en la inflación en diversas economías.
La actividad global, en cambio, se mantiene resiliente, en parte por el impulso de las nuevas tecnologías, lo que ha sostenido condiciones financieras favorables. En este contexto, las proyecciones para el periodo 2026-2028 incorporan ajustes acotados. La expansión del PIB prevista para 2026 se reduce, principalmente como consecuencia del resultado de este primer trimestre. En contraste, para 2027 se anticipa un rango de crecimiento más elevado, impulsado en parte por un mayor dinamismo de la inversión. En cuanto a la demanda interna, no se observan revisiones significativas a nivel agregado, aunque sí cambios en su composición, especialmente en el año 2026. En particular, se proyecta un mayor empuje del gasto público y un menor impulso del consumo de los hogares, cuyos fundamentos se han debilitado. La inversión también se revisa a la baja para este año como resultado de datos efectivos menores a los previstos. Sin embargo, sus proyecciones de mediano plazo aumentan. Las perspectivas para la inflación siguen considerando que la variación anual del IPC retornará a valores del orden de 3% durante el segundo trimestre del próximo año. El balance de riesgos para la inflación se ha equilibrado, aunque el escenario macroeconómico sigue sujeto a un grado de incertidumbre mayor al habitual, por lo que debemos ir evaluando cuidadosamente el desarrollo de los acontecimientos. Debo hacer presente que posterior al cierre estadístico de las proyecciones de este informe de política monetaria, fue el miércoles 10 de junio, se anunció la firma de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Las reacciones iniciales a esta noticia no están incluidas en el escenario de proyecciones. La voz de Rosana Acosta, la presidenta del Banco Central de Chile. Algunos temas que ella resalta, aparte del tema inflacionario, aparte del crecimiento, aparte de la inflación total, ella habla, según proyectado en el informe del mes de marzo, la inflación total ha aumentado con rapidez impulsada por el significativo shock de costo derivado por el conflicto de Medio Oriente. Ella no lo dice específicamente, pero es el MEPCO y su no aplicación que generó un shock interno causado por el conflicto del Medio Oriente. Recordemos, la idea macroeconómica en Chile siempre ha sido, en épocas de vacas flacas, el Estado debe invertir en la economía, en la ciudadanía, una acción contracíclica al ciclo económico. Este gobierno no lo hizo así. De por sí, aumentó la crisis interna por el ciclo económico. Luego agrega Rosana Acosta, en particular se proyecta mayor empuje de gasto público y un menor impulso del consumo de los hogares. Se proyecta un mayor empuje del gasto público. El gasto público tiene que ir aumentando. Eso es lo que está vaticinando. Aunque hemos dicho que este gobierno no lo piensa hacer. Y un menor impulso del consumo de los hogares. Es decir, los chilenos estamos dejando de gastar y se han debilitado, como dice Rosana Acosta. Luego agrega que la actividad global se mantiene resiliente a nivel global, en parte por el uso de las nuevas tecnologías. Y eso se refiere no necesariamente a la inteligencia artificial, se refiere en particular al cambio de matriz energética derivado, en primer lugar, de la invasión de Rusia a Ucrania y en segundo lugar en Europa luego del bombardeo de Israel e Estados Unidos a Irán. Por lo tanto, como segundo elemento catalizador, los mercados, la inversión, no los estados, la inversión privada está
entrando particularmente en lo que sería las energías renovables no convencionales, particularmente eólica y solar, que es la rápida reingeniería de las matrices energéticas en Europa. Sigamos con Rosana Acosta hablando la Comisión de Hacienda del Senado sobre el IPOM del mes de junio del año 2026. Paso entonces al escenario macroeconómico. Como mencioné al inicio, en línea con lo que estaba previsto, la inflación aumentó rápidamente en los últimos meses, impulsada por el significativo shock de costos causado por el conflicto de Medio Oriente. De este modo, la variación anual del IPC total pasó de 2,4% en febrero a 3,9% en el mes de mayo, reflejando principalmente el alza de los precios de los combustibles. De hecho, la inflación del componente volátil, donde se incluyen estos precios, se elevó desde 0,8% en febrero hasta 5,1% anual en el mes de mayo. Hasta ahora, la dinámica inflacionaria ha evolucionado en línea con lo esperado, con un traspaso del shock hacia otros precios acorde con sus promedios históricos. Ello se refleja también en la variación anual del IPC subyacente, que se ubica en 3,2% en línea con lo previsto en marzo. Respecto de la actividad, esta se contrajo en el primer trimestre, completando un resultado menor al proyectado. En gran parte, ello se explicó por el desempeño de rubros vinculados a recursos naturales, donde destacó la caída de la minería del cobre asociada a una menor ley del mineral y a mantenciones de algunas faenas. Se sumó el retroceso de los sectores agropecuario, silvícola y pesca, lo que afectó a otros rubros a través de encadenamientos productivos y al menor turismo receptivo que tuvimos el verano pasado. Por otra parte, la construcción y algunos servicios también tuvieron un desempeño por debajo de lo esperado. En abril, los sectores vinculados a recursos naturales continuaron restando impulso a la actividad. No obstante, la evidencia histórica y otros antecedentes apuntan a una reversión de estos efectos durante el segundo semestre, salvo por la minería, donde serían más persistentes. La naturaleza de estos shocks y su acotada propagación al resto de la economía sugieren ajustes temporales del producto potencial y efectos más limitados sobre la brecha del producto. En cuanto a la demanda interna, si bien durante el primer trimestre se comportó en línea con lo previsto, se observaron diferencias en la dinámica de sus componentes. Por un lado, mientras el consumo privado mantuvo un ritmo de crecimiento similar al del periodo previo, 1% trimestral descontada la estacionalidad, el consumo público registra un fuerte incremento. Por su parte, el crecimiento de la formación bruta de capital fijo se debilitó, especialmente en el componente maquinaria y equipos, tendencia que se prolongó de acuerdo con los datos conocidos del segundo trimestre. Construcción y otras obras tuvo un desempeño menor al proyectado, manteniéndose afectado principalmente en el segmento habitacional. Varios de los fundamentos del consumo privado han tenido una evolución menos favorable desde el último informe de política monetaria. En el mercado laboral, la tasa de desempleo ha aumentado, mientras distintos indicadores que revelan una débil creación de puestos de trabajo y una recomposición desde el empleo formal hacia el informal. A su vez, el choque externo ha disminuido la variación anual de los salarios reales a través de la rápida alza de la inflación y ha afectado negativamente las expectativas de los consumidores. En este contexto, los datos de actividad de abril dieron cuenta de un menor dinamismo en rubros ligados al consumo privado. En lo que dice relación con el gasto público para este año, se prevé un nivel mayor al considerado en el informe de política monetaria pasado, el cual incluía la totalidad de los recortes estipulados en el oficio del gobierno emitido en marzo.
El cambio incluye además un reconocimiento de mayores gastos comprometidos para el año 2026, en línea con lo que está reportado en el informe de finanzas públicas. De este modo, coherente con los antecedentes de dicho informe, el supuesto gasto fiscal en este informe de política monetaria es 1,2 puntos porcentuales del producto por sobre lo proyectado en el mes de marzo. Pasando al escenario externo, al igual que en Chile, la inflación ha subido por los efectos del alza de los precios del petróleo. Con marcados vaivenes, estos se mantuvieron por sobre $90 el barril en las semanas previas al cierre estadístico de este informe, que como mencioné es el promedio de los 10 días previos al 10 de junio. Hasta esta fecha, los contratos de futuro seguían apuntando a una disminución de los precios, aunque permanecían en niveles superiores a los observados previo al inicio de la guerra. Esta semana, posterior al anuncio de un acuerdo, los contratos futuros mostrando un ajuste más rápido del precio del petróleo en el corto plazo. A 2 años plazo, nuestro horizonte de política monetaria, las diferencias son menores. En cuanto a la actividad mundial, esta se ha expandido en línea con lo que estaba esperado. El dinamismo de los sectores tecnológicos en varios países continúa apoyando las condiciones financieras, la inversión y la actividad. No obstante, existe heterogeneidad en esta materia, pues las economías más involucradas en el desarrollo de las nuevas tecnologías, principalmente Estados Unidos y algunas de Asia, se han visto más beneficiadas que el resto de los países. La mayor preocupación por la inflación en un contexto de actividad resiliente ha vuelto más contractiva las perspectivas de política monetaria en un conjunto de economías. La mayoría de los bancos centrales siguen mostrándose cautos de cara a sus próximas decisiones y varios resaltan los riesgos al alza para la inflación. Destaca Estados Unidos, donde los datos económicos más recientes han reforzado la expectativa de alzas de las tasas de fondos federales, además de un aumento de la tasa rectora efectuada por el Banco Central Europeo y el Banco de Japón en sus reuniones más recientes. En este escenario, las condiciones financieras globales continúan mostrando volatilidad. Respecto del informe de política monetaria pasado, los activos más riesgosos han recuperado su valoración, especialmente en los sectores tecnológicos, mientras que el dólar global se sitúa en niveles similares. Por su parte, las tasas de largo plazo han seguido aumentando en las principales economías, reaccionando a los cambios en las perspectivas de inflación y política monetaria, así como los crecientes desbalances fiscales. A nivel local, el peso, el IPSA, no registran variaciones significativas al comparar los cierres estadísticos entre ambos informes de política monetaria. La voz de Rosana Costa, la presidenta del Banco Central, entregando el IPOM del mes de junio del 2026, el segundo informe trimestral que entrega en particular a la Comisión de Hacienda del Senado, poniendo en realidad cómo se encuentra la economía global y nacional y el impacto internacional en la economía nacional y también las acciones desarrolladas por este gobierno de José Antonio Kast y su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sí, ese que manipula los mercados, que también impactan en este informe. Habla en gran medida, haciendo un rápido desglose de lo mencionado en estos 7 minutos más o menos que escuchamos de Rosana Costa sobre el concepto o el escenario macroeconómico. Habla de la dinámica inflacionaria ha evolucionado en línea de lo esperado, es decir, la inflación ha crecido, ha ido avanzando. Además, el traspaso de shock hacia otros precios, el traspaso de shock del precio de los combustibles a los consumidores, en este caso nosotros. También la variación anual del IPC subyacente, que es el consumo de alimentos y de combustibles y energéticos, que suben en relación al gasto, al consumo, generando así inflación.
Por lo tanto, la actividad se contrajo, como ya se dijo, la actividad económica se achicó, produjo menos. Está produciendo un negativo 1,2%. El elemento más gráfico es la construcción y otros servicios que tuvieron un desempeño inferior a lo esperado. Es decir, no hay construcción. Al no haber construcción, en gran medida es impactada por la tasa de interés. Hay inflación, no hay construcción porque no hay nadie que compre a precios altos de tasas de interés. El consumo mantuvo un ritmo similar de crecimiento al periodo previo, es decir, del 1%, es decir, se mantuvo el consumo. La gente compró para abastecerse para este periodo. Quizás compró más de lo normal. La construcción y otras obras tuvo un desempeño menor al proyectado, manteniéndose afectado especialmente el segmento habitacional que va recalcando ya lo manifestado que ¿quién puede comprar un departamento o una casa con una tasa de interés alta? No es factible. El mercado laboral, 9,1%, indicadores que dice que debe creación de puestos de trabajo y recomposición o descomposición del empleo formal yendo hacia el informal. Y lo podemos notar en las calles donde el informal se ha ido tomando espacio público para generar algún tipo de ingreso. El shock externo ha disminuido, que tiene que ver con el tema de los combustibles, con la guerra de Estados Unidos e Israel a Irán y obviamente el cierre del estrecho de Hormuz. Ahora hay un cambio con la firma de paz que entraría en vigencia este día viernes. El gasto público asevera que aumentaría en base a lo que informó el gobierno, particularmente el Ministerio de Finanzas, en relación al informe de finanzas públicas que tendría que incrementar el gasto en 1,2%. Mientras tanto, hay contracción del gasto privado, particularmente el gasto del hogar. Los contratos a futuro del petróleo siguen aumentando una disminución o apuntando, mejor dicho, a una disminución de precios, aunque los mercados internacionales internalizaron los precios mucho antes, por ende el precio del petróleo ha venido bajando y hoy día se sitúa por los $80 el promedio del barril de petróleo del WTI, que es el West Texas Index, el crudo liviano de Texas, y el petróleo Brent, el crudo Brent, que es petróleo del Mar del Norte. Por ende, el promedio entre ambos oscila alrededor de los $80. Hace un mes atrás, sí, el petróleo estaba alto, pero siempre internalizado por los mercados internacionales, ya que de alguna u otra forma se sabía que el petróleo se mantendría dentro de ciertos márgenes. También llevó esto a la inversión que los mercados y la economía de alguna u otra forma cambió el eje de inversión sin la necesidad de políticas públicas hacia las energías renovables no convencionales, hablando de la energía solar, de la energía eólica. Bueno, siguiendo con este desglose, el petróleo obviamente va a bajar, pero hay preocupación con la inflación a nivel internacional. Los bancos internacionales centrales, el europeo, el japonés y otros bancos han subido su tasa de interés. Estados Unidos, que el informe pronto debe ser entregado por la Reserva Federal, también se habla de la presión inflacionaria, que está por sobre el 4% en Estados Unidos, y el informe de la Reserva Federal es
subir la tasa de interés con mucha preocupación en base a la reacción que tendría el presidente de ese país, Donald Trump. Por lo tanto, hay activos riesgosos, hay conceptos de riesgo en la economía internacional. El nivel del dólar va volviendo a niveles similares previos, pero el sector tecnológico, cuando habla del sector tecnológico, por un lado, hay que tomar en consideración los renovables no convencionales y el otro es la inteligencia artificial y la concentración de capital privado de inversión en unas muy pocas industrias, no más de 7 industrias, quizás menos, dedicadas a la inteligencia artificial. Digámoslo, ChatGPT, que sería OpenAI, sería Palantir, sería Meta, sería Google y no más allá. Nvidia en cierta forma no participa de esto, que Nvidia en el fondo es el proveedor de los chips y la inversión es concentrada en este pequeño grupo de empresas, lo que significa que cualquier contracción en este rubro podría generar una crisis económica en un tiempo más adelante. Ya salió el informe de la realidad financiera de OpenAI, quien produce ChatGPT y que ha demostrado que tiene pérdidas económicas de por lo menos 24.000 millones de dólares. Eso es para verlo más adelante y el impacto en la economía. Vamos a las conclusiones de Rosana Costa, la presidenta del Banco Central, en su presentación a la Comisión de Hacienda del Senado. Más allá de todas estas interrogantes, el principal reto para el Banco Central es seguir evaluando la forma en que se comportarán las dinámicas inflacionarias y qué implicancias tendrá para la convergencia a la meta. Hasta ahora, nuestro análisis muestra que la inflación ha respondido al shock en línea con lo previsto, con lo que seguimos proyectando que volverá a 3% en el segundo trimestre de 2027. De mantenerse las caídas recientes del precio del petróleo, no puede descartarse que a fines de año la inflación sea algo menor al 4% que proyectamos en nuestro escenario central. Sin embargo, no podemos descuidar su evolución, pues sabemos el costo que implica para las familias una inflación mayor a la normal. Al mismo tiempo que la inflación se ha comportado en línea con lo previsto, la economía chilena ha tenido un desempeño por debajo de lo esperado. Como expliqué en mi presentación, en buena parte, esto fue producto del débil desempeño de sectores ligados a recursos naturales, lo que a su vez fundamenta en gran medida el menor crecimiento previsto para el año en curso. Con todo, estos fenómenos son en parte transitorios, con lo que las perspectivas de crecimiento para 2026 y 2028 no muestran diferencias significativas respecto a lo que proyectamos en marzo. La demanda interna tampoco ofrece cambios relevantes en sus perspectivas para el trienio 2026-2027, aunque su composición se modifica. Esto no quita que hay factores de corto plazo que debemos atender en su evolución de la actividad y el gasto, entre ellos el deterioro de los determinantes del consumo privado y la incipiente debilidad de la actividad en rubros más ligados a esta parte de la demanda. Una evaluación constante y correcta de estos factores externos e internos nos irá dando luces sobre cómo evolucionan las perspectivas para la inflación y cómo debemos seguir guiando la política monetaria para alcanzar la meta de inflación. Sin embargo, también hay elementos de mediano y largo plazo que el país necesita atender con urgencia. En reiteradas oportunidades ante esta misma instancia, hemos invitado a abordar la tarea no solo de crecer más, sino de hacerlo en forma sostenible en el tiempo. Es indudable que la capacidad de crecimiento de nuestra economía se ha deteriorado a lo largo de varios años. Nuestras estimaciones de mediano plazo han dado cuenta cómo la economía chilena ha perdido su capacidad para crecer sostenidamente más allá del 2%. De hecho, hacerlo sin un aumento en la productividad o en la disponibilidad de factores generaría presiones inflacionarias indeseadas.
Para lograr un mayor crecimiento que sea sostenible en el tiempo, se deben conjugar varios elementos. Una condición mínima es disponer de un ambiente macro estable y de solidez institucional. Para ello, la tarea de hacer converger la inflación a la meta de 3% dentro del horizonte de política de 2 años es fundamental. También debemos tener claridad respecto del entorno global en que nos insertamos y cuáles son los riesgos que enfrentamos y las oportunidades que podemos aprovechar. Respecto de los riesgos, las tensiones geopolíticas seguirán dominando el equilibrio global con amenazas a la globalización y desafíos institucionales. Respecto de las oportunidades, el mundo demanda recursos estratégicos que podemos ofrecer al mismo tiempo que está inmerso en un acelerado desarrollo productivo y tecnológico. La pregunta es cómo aprovecharemos esas oportunidades para darle al país un nuevo impulso. Me gustaría mencionar brevemente un par de aspectos que creo relevantes. En primer lugar, la importancia de abrir nuevas formas para enfrentar los problemas. El mundo está cambiando rápidamente. Las habilidades que aprendimos y desarrollamos en el pasado no necesariamente son las que precisaremos en el futuro. Por esto debemos desarrollar capacidad de adaptación, una competencia fundamental para que personas, empresas e instituciones puedan enfrentar desafíos actuales y futuros. Un segundo aspecto es observar qué cosas que hicimos en el pasado nos ayudaron a un mejor desarrollo y qué podemos rescatar de ello para el futuro. Desde la óptica del Banco Central surge naturalmente la importancia de los equilibrios macroeconómicos y de un marco de políticas económicas claro, creíble y estable. En nuestro caso, un marco de política monetaria basado en una meta de inflación flexible de 3% a 2 años plazo, ha sido clave tanto para mantener una inflación baja y estable como para enfrentar situaciones complejas. Ello se complementa con un marco de tipo cambio flexible y su efecto amortiguador de shocks externos. Esto se complementa con otros pilares fundamentales, una regulación y supervisión financiera robusta y moderna, en la que tiene un rol importante tanto el Banco Central como la Comisión para el Mercado Financiero, una política fiscal creíble basada en reglas claras. Todo esto en un contexto de una economía abierta, comercial y financieramente al mundo y que respeta sus compromisos. No perdamos de vista que cada vez que como país consensuamos una meta, logramos superar grandes desafíos. Si algo ha sido relevante para el desarrollo de nuestro país, ha sido nuestra capacidad de trabajar juntos, anteponiendo el bien común y privilegiando una mirada país. Las conclusiones del informe de política monetaria presentada por la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, ante la Comisión de Hacienda del Senado esta semana. ¿Cómo leer este informe? ¿Cómo analizarlo? ¿Cómo entenderlo? Es un informe mixto. Es un informe mixto tirado hacia un lado negativo, pero con visión de futuro, no digamos óptima, pero digamos que por lo menos se puede vaticinar una economía que puede recuperar a pesar de las presiones externas, pero por otro lado, hay que tomar en consideración que la política nacional de economía, la política que está llevando el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, la inflación será un hecho relevante. El shock ya lo hemos vivido. El tema es si se mantendrá en el tiempo. El Banco Central habla que la inflación volverá a su rango meta para el 2027, segundo semestre. Ahora, ¿eso se debe a menor crecimiento? ¿Eso se debe a menor actividad económica, por ende menos demanda, por ende menos circulante, por ende menos desarrollo económico? Como ya se ha dicho, la economía chilena, el informe de política monetaria presentado por Jorge Quirós, del ministro de Hacienda, habla que la economía chilena será deficitaria durante todo este periodo. Por lo tanto, tenemos que tomar en consideración ese elemento. Significa menos gasto,
del Estado, a pesar de que habla de aumento del gasto del Estado para el segundo semestre del 2027. Por lo tanto, al haber menos gasto público, al haber una contracción en el gasto, al haber implementado políticas de austeridad, la economía se va a resentir. Entonces hay elementos importantes que considerar, pero lo que manifiesta el Banco Central es esta ventana hacia atrás y su proyección hacia adelante, manteniendo los mismos parámetros. Pero si es aprobada la mega reforma con los recortes tributarios del 27 al 23%, que significaría un traspaso a las grandes fortunas de este país, quienes manejan los grandes consorcios de Chile, ellos se verán beneficiados anualmente en aproximadamente en la transferencia de capital devenido de todos los chilenos en nuestros bolsillos, de nuestros impuestos, para ser traspasado a los más ricos de Chile en una transferencia de aproximadamente entre 4.000 a 5.000 millones de dólares. Habla el mensaje de la actividad y el gasto, la evolución de la actividad y el gasto. Habla que el consumo privado va en deterioro. Hay debilidad de rubros ligados a la demanda. Hay debilidad laboral, particularmente en el rubro de la construcción para la vivienda. Por lo tanto, por un lado, la condición inflacionaria, la presión inflacionaria, puede llegar a converger para mantener un nivel de inflación bajo, cercano al 3%, pero contrastado, por otro lado, con déficit fiscal, creciente deuda y al mismo tiempo menor crecimiento en la economía. Por lo tanto, debemos considerar que este informe es un informe mixto. Habla de los retos que se ha tocado vivir y de las esperanzas a futuro, particularmente inflacionarias. Pero al mismo tiempo habla de la menor demanda, habla de la presión laboral o la menor capacidad de contratación que ya hemos visto graficada en un 9,1% de desempleo. Entonces, hay que tomar en consideración que este informe es un informe mixto. Hay elementos que Rosana Costa le gustaría cerrar acá en este informe. Ella habla que el mundo está cambiando rápidamente y los cambios rápidamente significan adaptarse a la nueva competencia fundamental en la economía para las personas, las empresas, instituciones, y esto tiene que ver con la tecnología, particularmente la inteligencia artificial. Pero ojo, la inteligencia artificial no es la mentira que se nos ha venido imponiendo, que se va a erradicar o se va a acabar con fuentes laborales. Habrán cambios, reestructuraciones laborales, pero no va a reemplazar al ser humano. Otro elemento que habla Rosana Acosta desde la óptica del Banco Central, que es fundamental el equilibrio macroeconómico con políticas económicas claras, creíbles y estables. Por lo tanto, eso puede ser leído como una tarjeta amarilla, hablando en jerga deportiva del fútbol, al Ministerio de Hacienda y particularmente al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, porque es fundamental tener un discurso claro, un discurso que manifieste políticas económicas claras,
que sea creíble, que sea estable y que no ande elucubrando o hablando de hipotéticos, particularmente en culpar al gobierno anterior que entregó una economía relativamente sana, con crecimiento, con inflación baja. Entonces, ese es quizás un punto que Rosana Acosta habla en esta relación en este informe, en relación a lo que significa la relación con el Ministerio de Hacienda. Al mismo tiempo, habla de mantener una mejor regulación y una mejor supervisión del mundo financiero, que sea robusta, que sea moderna, un rol que el Banco Central debe llevar adelante junto con la Comisión de Mercado Financiero, y además agrega una política fiscal creíble basada en reglas claras. Y eso es fundamental, porque Chile tiene una economía abierta al mundo del ámbito comercial y del ámbito del mercado financiero o mercado de capitales, y al mismo tiempo que Chile respeta compromisos. Y respetar compromisos significa también qué ocurrirá con la reforma tributaria que se viene, la mega reforma. ¿Qué pasa con la invariabilidad? ¿Qué pasa con gobiernos a futuro para mantener una facultad de poder intervenir en la política tributaria? Ese amarre, ¿qué significará? Por ende, hay que ser muy cuidadosos y cautelosos en las decisiones que se tomen. Ese fue el IPOM presentado por Rosana Acosta ante la Comisión de Hacienda del Senado. Vamos al break. Este es el episodio 131 de Más 569, el podcast Jorge Garretón. Nos vemos a la vuelta. Ponemos fin al episodio 131 de Más 569, el podcast. Soy su productor, editor, presentador Jorge Garretón. Para el desarrollo especializado de este podcast, especializado en política y economía, necesitamos tu participación. En Spotify, da like. En YouTube, selecciona el símbolo más. O a la inversa. En YouTube, da like, en Spotify selecciona el símbolo más. Así más personas pueden acceder al podcast. Es importante que participes, que comentes, te suscribas y compartas. Durante la semana producimos editoriales de menos de 3 minutos de la política y economía del país que publicamos en TikTok y en YouTube. Accedes a ellas en TikTok, en podcast más 569. En YouTube las encuentras en los shorts. Le deseamos un muy buen fin de semana. Regresamos este día lunes. Y a los padres, feliz Día del Padre. Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.